El comandante Sixith se encontraba en el puente de su nave de guerra, observando cómo la pequeña nave de carga se desplazaba por el espacio. Los ojos se centraron en las lecturas del escáner. La nave estaba a oscuras, intentando ocultarse de la detección. Esto era exactamente el tipo de comportamiento que hacía necesario su trabajo. «Señor, los tenemos atrapados en nuestro rayo tractor», informó su segundo. «Oficial Kravex, las escamas de los krilianos más jóvenes estaban azules de la emoción. Habían pasado semanas, ya que atraparon a cualquier contrabandista». Sixth asintió. Sus propias escamas eran las profundas púrpura de edad y experiencia. Llevaba más de 30 años cazando criminales por toda la galaxia. Prepara el abordaje. Fiesta. Protocolos estándar de búsqueda e incautación. El carguero era viejo y estaba deteriorado. Su casco mostraba señales de muchas reparaciones. Estos contrabandistas eran muy pobres o muy cuidadosos con su dinero. Sixith sospechaba de ambas cosas. Mientras el equipo atravesaba la esclusa de aire, percibió un olor extraño. El aire dentro de la nave era denso y desagradable. «Comandante, necesita ver esto», gritó el sargento Tholak desde las profundidades de la nave. Su voz tenía un extraño tono que hizo que Sixith se apresurara hacia adelante. La bodega de carga era más grande de lo esperado, pero lo que Sixith vio allí lo hizo dejar de respirar por un momento. Filas de metal. Las jaulas llenaban el espacio. Dentro de cada jaula había pequeñas criaturas que nunca había visto antes. Tenían la piel pálida y extraños. Pelaje en la parte superior de sus cabezas. Sus ojos estaban redondos y húmedos, mirándolo con miedo. Susurró Kravex, acercándose a su comandante. Una de las criaturas, más pequeñas que las otras, atravesaron los barrotes para alcanzar a Sixith. Emitía sonidos suaves que parecían algún tipo de lenguaje. El comandante sintió que algo se retorcía en su pecho. En todos sus años de guerra y conquista, nunca había sentido esta extraña sensación de tirón. «Revisa el manifiesto», ordenó Sixth, con la voz más áspera que de costumbre. Thack consultó su escáner. Listado como especímenes biológicos para investigación. No hay designación de especie. La documentación muestra que fueron recogidos de una instalación en el borde exterior. Sixith contó las jaulas. 37 criaturas en total. Eran de diferentes tamaños, algunos muy pequeños, otros casi del tamaño de un adulto. El pequeño que lo había alcanzado estaba haciendo esos suaves sonidos de nuevo. Otras criaturas en jaulas cercanas respondían. «Señor, yo encontré a los contrabandistas», informó otro soldado desde la proa del barco. 3 comerciantes Velari estaban sentados en la cabina. Sus tentáculos estaban atados con ataduras. Los Velari eran conocidos en toda la galaxia por su disposición a transportar cualquier cosa por el precio justo. No tenían honor, pero por lo general eran honestos sobre su cargamento. Preguntó Sixith, señalando hacia la bodega de carga. El líder Velari, con la piel de un color verde enfermizo, parecía molesto. «Solo algunos especímenes que nos contrataron para transportar. Los llevaremos a la estación de investigación en Kamar 7th. «Estos son seres vivos», dijo Sixth. «Muestran señales de inteligencia». Apenas el Veltari respondió con un gesto desdeñoso de sus tentáculos. «Son humanos, una nueva especie del exterior, regiones, criaturas simples, buenas para fines de investigación básica». Sixith tenía oído hablar de los humanos. El Consejo Galáctico se había puesto en contacto con ellos recientemente. Se suponía que eran especies jóvenes, apenas capaces de viajar entre estrellas, pero al observar a estas criaturas en sus jaulas, sintió que se le retorció el pecho de nuevo. Preguntó. «Para seguridad en el transporte», dijo rápidamente el Velari, «y estaban así cuando los recogimos. El centro dijo que eran difíciles de controlar». Sixith regresó a la bodega de carga. La pequeña criatura seguía intentando alcanzar las barras. Cuando se acercó, habló en su extraño idioma. Los sonidos eran suaves y musicales, nada que ver con los ásperos tonos de la mayoría de los idiomas galácticos. Le preguntó a su traductor. El dispositivo emitió un pitido, y se muestra el texto. Se detectó lenguaje humano básico. Traducción. Por favor, ayúdenos.
queremos ir a casa. Las palabras impactaron a Sixith como un golpe físico. Estas criaturas podían hablar, podían pedir ayuda, querían irse a casa. Volvió a mirar alrededor de la bodega de carga, viéndola con nuevos ojos. Ojos. Esto no era un transporte de investigación, era una nave prisión. Corre más profundo. Le ordenó a Thola que escaneara a estos humanos. Quiero saber su condición. Los resultados llegaron en minutos. Señor, muestran signos de desnutrición. Algunos tienen lesiones que parecen ser causadas por sujeciones. Los más jóvenes son gravemente deshidratados. Sixith sintió que la ira crecía en su pecho. Su especie eran guerreros, conquistaban mundos y derrotaban ejércitos, pero tenían reglas, tenían honor. Esto fue algo completamente distinto. Abrió su dispositivo de comunicación y envió un mensaje prioritario a la galaxia. Consejo. Mientras esperaba una respuesta, ordenó a su tripulación que proporcionara agua y alimento básico para los humanos. La pequeña criatura que lo había alcanzado bebió con avidez cuando le ofrecieron una taza de agua limpia. Agua. La respuesta del ayuntamiento llegó más rápido de lo esperado. El mensaje fue breve y frío. Transporte el material biológico, especímenes a la estación de investigación Delta 7 para su procesamiento. Siga los protocolos xenobiológicos estándar. Mantenga cuarentena. Sixith leyó el mensaje 3 veces, luego lo volvió a leer. El consejo trataba a estas criaturas pensantes y parlantes como animales de laboratorio. Pensó en los pequeños humanos que había pedido ayuda. Pensó en la forma en que todos lo habían mirado con esperanza cuando sus soldados los trajeron. Agua. Sir Kravix se acercó con cuidado. ¿Qué son? ¿Nuestras órdenes? Zix miró a su segundo oficial. Kravix era joven pero inteligente. Él entendería la situación. El consejo quiere que los entreguemos a una estación de investigación para estudiar, para procesar. Sexto enfatizó la última palabra, ambos. Los oficiales sabían lo que eso significaba en el contexto de la investigación xenobiológica. Las escamas de Kravix cambiaron a un gris pálido, color. Pero señor, pueden hablar. Pidieron ayuda, lo sé. Sixith cerró su dispositivo de comunicación, lo sé. Caminó de regreso hacia el pequeño humano que había. Primero se acercó a él. La criatura estaba sentada tranquilamente ahora, pero sus ojos redondos seguían su movimiento, cuando él se arrodilló cerca de la jaula y volvió a hablar. Por favor, dijo el traductor. Mi hermana tiene miedo. La pequeña... Sixith miró a su alrededor y vio lo que quería decir el humano. Algunas de las criaturas eran realmente muy pequeñas, se aferraban a las más grandes, quienes las sostenían protectoramente. Estas no eran solo ejemplares al azar, eran familias. Le preguntó al pequeño humano. La criatura ladeó la cabeza, entonces respondió. El traductor dijo, me llamo Emma. Ningún espécimen de investigación le había preguntado a Sixith su nombre antes. Ningún cargamento se había presentado en 30 años de servicio militar. Nunca se había encontrado con una situación similar. Soy el comandante Sixth, él dijo. Emma sonrió. Era una expresión extraña que de alguna manera hizo que su rostro más brillante. Gracias por el agua, comandante Sixth. ¿Nos ayudará a volver a casa? La pregunta flotaba en el aire. La bodega de carga era un desafío. Sixith sabía cuáles eran sus órdenes, sabía que el consejo esperaba, pero al mirar a Emma y a los demás humanos, se dio cuenta de que se enfrentaba a algo que cambiarlo todo. Simplemente no sabía aún cuánto estaba a punto de cambiar todo. La almirante Sarah Chen se encontraba en el centro de comunicaciones de Luna Base, mirando fijamente el mensaje cifrado en su pantalla. Lo había leído 5 veces, pero las palabras aún no tenían sentido para ella. 37. Se encontraron niños humanos en jaulas en una nave de contrabando extraterrestre. Niños tomados del mundo colonial de New Haven hace 3 meses. Señora, dijo el teniente Torres, su ayudante. Tenemos confirmación de 3 fuentes diferentes. El comandante Kriliano que los encontró envió el informe por canales alternativos. Sara,
Cerró los ojos y respiró hondo. Tenía 2 hijos en la tierra. Pensar en ellos atrapados en jaulas, asustadas y hambrientas, le hacían temblar las manos de rabia. ¿Cuál es la respuesta del Consejo Galáctico?, preguntó. Torres consultó su tableta. Están procesando a los niños como especímenes xenobiológicos según los protocolos estándar. No se menciona devolviéndolos al espacio humano. Sara abrió los ojos. ¿Especímenes? Sí, señora. La postura del Consejo es que los niños fueron encontrados en espacio neutral, siendo transportados para fines legítimos. Fines de investigación. Fines de investigación. Sara repitió la palabra lentamente. Ellos piensan que nuestros hijos son animales de laboratorio. Caminó hacia el gran ventanal que daba a la Tierra. La humanidad había formado parte de la comunidad galáctica durante menos de 50 años. Todavía eran los recién llegados, aún demostrando, se consideraban dignos de respeto. Las otras especies consideraban a los humanos jóvenes y débiles, apenas capaces de viajar entre estrellas. Pero había cosas sobre los humanos que los extraterrestres no entendían, cosas que habían mantenido viva a la humanidad durante las eras glaciales, y guerras y desastres que deberían haberlos destruido por completo. Conéctame con cada ser humano, comandante militar del sector, ordenó Sara. Señora, ¿no deberíamos pasar por primero los canales diplomáticos? El Consejo espera que negociemos. Sara se volvió. Desde la ventana. Teniente, ¿cuántos hijos tiene? Torres parecía confundido. 2, señora, un niño y una niña. Imagínatelos en esas jaulas, imagínatelos llorando por ti y tú no estás ahí para ayudarlos. La voz de Sara era tranquilo pero firme. Ahora háblame de los canales diplomáticos. Torres guardó silencio un momento, luego asintió. Lo conseguiré. Esas conexiones, almirante. En 1 hora, Sara estaba mirando pantallas que mostraban los rostros de todos los humanos, líder militar en 3 sectores, comandantes de colonia, capitanes de barco, base, líderes, hombres y mujeres que habían jurado proteger la vida humana donde quiera que existiera. Todos han visto los informes, comenzó Sara. 37 de nuestros niños están detenidos por extraterrestres que los consideran material de investigación. El Consejo Galáctico se niega a ordenar su regreso inmediato. Capitán Rodríguez, del mundo fronterizo de Kepler's Edge, habló primero. ¿Cuáles son nuestras órdenes, almirante? Sara había estado pensando en esta pregunta desde que leyó el primer mensaje. Lo más inteligente era trabajar con la información adecuada. Canales, presentar quejas ante el Consejo, solicitar reuniones con embajadores extraterrestres, seguir las reglas que mantenían paz en la galaxia. Pero Sara seguía pensando en Emma Chen Martínez, de 7 años, que la había estado visitando. Abuela en New Haven cuando los niños desaparecieron. A Emma le encantaba dibujar flores y siempre preguntaba demasiadas preguntas. Emma, que podría estar sentada en una jaula ahora mismo, preguntándose por qué nadie había venido a salvarla. Yo soy tomando la retribución para recuperar a nuestros hijos. Sara dijo simplemente. Los rostros en las pantallas no mostraron sorpresa. El capitán Kim, de la flota de patrulla exterior, asintió. ¿Cuántas naves necesitan? Todos los barcos que puedas darme, respondió Sara. Todos los soldados que se ofrezcan como voluntarios, todas las armas que podamos llevar. Almirante Mayako, adelante se dijo. Comandante Walsh de la Estación Marte. Los extraterrestres nos superan en número por 1000 a 1. Su tecnología es más avanzada. Sus naves son más grandes y resistentes. Tienes razón, coincidió Sara. Pero hicieron una error. Se llevaron a nuestros hijos. Hubo silencio en todos los canales de comunicación durante varios segundos. Luego, el capitán Rodríguez volvió a hablar. La Fuerza de Defensa Kepler se ofrece completamente como voluntaria, cada barco, cada tripulación. Miembro, la nueva flota de Sydney está lista, agregó el capitán Leu. 1 a 1, cada comandante ofreció sus fuerzas, no solo barcos militares, sino también civiles. Mercante capitanes que jamás habían disparado un arma con ira, científicos que jamás habían salido de sus laboratorios, mineros, agricultores e ingenieros.
La noticia se extendió por el espacio humano más rápido de lo que podían hacerlo las comunicaciones oficiales. Viajes. Familias con niños desaparecidos compartieron sus historias. Los padres vieron a sus propios hijos y los imaginaron atrapados y temerosos. La frase «nos quitaron a nuestros hijos» se convirtió en una contraseña, un grito de guerra, una promesa de acción. Sarah recibió un mensaje de su propia hija en la tierra. Jessica también tenía 15 años, jóvenes para servir en el ejército, pero su mensaje era simple: traerlos a casa, mamá, tráelos a todos a casa. La respuesta extraterrestre llegó por la vía diplomática oficial. Presidente del Consejo, Vorthon, que representa a la especie más antigua y poderosa de la galaxia, envió una declaración formal a los humanos. Liderazgo. El Consejo Galáctico toma nota de las preocupaciones humanas con respecto a los especímenes biológicos recuperados de fuentes ilegales, contrabandistas. Recordamos a la humanidad que son nuevos miembros de la comunidad galáctica y deben seguir las normas establecidas, procedimientos. Las muestras se procesarán según protocolos xenobiológicos estándar, cualquier ser humano. La acción militar se considerará un acto de guerra contra el orden galáctico establecido. Sarah leyó el mensaje. En su centro de mando a bordo del Retribution se congregaban a su alrededor naves humanas, no solo militares, naves, pero cada barco que pudiera transportar armas, suministros o tropas. La flota humana más grande jamás reunida fue formándose en el espacio alrededor de la Tierra. Aún llaman especímenes a nuestros hijos, dijo a su personal superior. El Consejo no entiende, respondió el coronel Martínez, su comandante de las fuerzas terrestres. Creen que somos como ellos, creen que calcularemos las probabilidades y elegiremos lo que más nos beneficie. Sarah miró hacia afuera, a la creciente flota, naves de todos los mundos humanos que transportaban voluntarios de todos los ámbitos de la vida, gente que se había ido sus trabajos y familias para rescatar a niños que nunca habían conocido. Envíen un mensaje al presidente del Consejo, Voron. Ella ordenó. ¿Qué debería decir, almirante? Sarah pensó en Emma Chen Martínez y otros 36 niños sentados en jaulas, en algún lugar del espacio extraterrestre. Pensó en cada padre humano que haría lo que fuera por proteger a su hijo. Pensé en la diferencia entre ser inteligente y tener razón. Dile esto: vamos a buscar a nuestros hijos. Hazte a un lado o déjate llevar. No habrá negociación ni compromiso. No estamos pidiendo permiso. El oficial de comunicaciones levantó la vista de su consola. Almirante, ¿debería mencionar la inmunidad diplomática, reglas de combate, algo sobre minimizar las bajas? No, dijo Sarah simplemente. Solo envía a... Mientras el mensaje se difundía por toda la galaxia, Sarah miró la pantalla táctica que mostraba a los alienígenas, posiciones militares entre la Tierra y donde se encontraban los niños. Los extraterrestres tenían flotas más grandes, mejor, armas, escudos más fuertes. En cualquier cálculo militar normal, la flota humana sería destruida antes de llegar a su destino. Pero esta no era una situación militar normal. Se trataba de niños que necesitaban volver a casa. Y Sarah había aprendido algo en sus 30 años de servicio, que los extraterrestres nunca necesitó aprender. Cuando luchas por proteger a los niños, no calculas las probabilidades, no mides recursos, no consideras alternativas, simplemente luchas con todo lo que tienes porque no hay resultado aceptable excepto la victoria. La flota humana comenzó a moverse hacia espacio extraterrestre. Tras ellos, seguían llegando más naves. Los extraterrestres estaban a punto de aprender qué sucedía cuando la humanidad tenía algo por lo que valía la pena luchar. Las primeras tomas de los disparos Shandé se produjeron en la estación comercial Nexus 3 días después de que la flota del almirante Chen abandonara la Tierra. La capitana María Santos se encontraba entregando suministros médicos cuando recibió la transmisión de emergencia. Todas las embarcaciones humanas, prioridad alfa, se llevaron a nuestros hijos. El barco de María, el mercante Sweet Dreams, no fue construido para el combate. Transportaba medicinas y alimentos entre mundos coloniales, pero en su bodega de carga también transportaba 23 combatientes voluntarios y suficiente
armas improvisadas para armar una pequeña unidad militar. Cuando las autoridades de la estación Nexus intentaron impedirle, al marcharse, alegando que necesitaba los permisos de salida correspondientes, María les dio una respuesta que se volvería legendaria. El permiso está escrito con las lágrimas de 37 niños. Quítate de mi camino. La estación. Las naves de seguridad se movieron para bloquear su camino. María voló directamente hacia ellas. Su nave no era rápida ni estaba bien armada, pero su tripulación. Había algo que las fuerzas de seguridad no entendían. Luchaban por los niños que los necesitaban. El dulce. Los sueños atravesaron el cordón de seguridad con daños en el casco y escudos defectuosos. Pero la transmisión de María a todas las naves en el sistema estaba claro. Cualquier nave humana que pueda luchar, sígueme. Cualquier humano que... Si alguien puede sostener un arma, únase a nosotros. Tenemos niños que salvar. Para cuando la nave de María llegó al borde exterior del sistema, ella lideraba un convoy de 43 barcos, mercantes, mineros, pasajeros, transportes, incluso algunos barcos turísticos. Ninguno de ellos eran buques de guerra, pero todos llevaban a humanos que habían escuchado la llamada. Escenas similares se repitieron por toda la galaxia. En el mundo agrícola de Nueva en Kansas, comunidades enteras abandonaron sus cultivos para unirse a las misiones de rescate. Dr. Elizabeth Park dejó su investigación sobre enfermedades extraterrestres para servir como médica de combate. El profesor Chen Wei, quien había pasado tras 20 años estudiando leyes galácticas, me inscribí como técnico de armas. Los extraterrestres observaban estos preparativos con confusión. El alto comandante Varth de la Fuerza de Defensa de Hish Gemini revisó los informes de inteligencia desde su buque insignia. Están movilizando embarcaciones civiles, les dijo a sus empleados, comerciantes, agricultores, científicos. No tienen personal militar, entrenamiento. Quizás no entiendan la situación, sugirió su ayudante. Deberían... ¿Enviamos otro mensaje diplomático explicando las consecuencias de una acción militar? Varth estudió las exhibiciones tácticas. Las naves humanas se movían por el espacio en patrones que no tenían sentido estratégico. No estaban concentrando sus fuerzas ni asegurando las líneas de suministro. En cambio, parecen estar apresurándose hacia territorios alienígenas sin tener en cuenta los procedimientos militares adecuados. Enviar un mensaje a su almirante Chen, ordenó. Infórmele que cualquier acción militar humana resultar en la destrucción de sus fuerzas. Recuérdale que las superan en número y armamento. La respuesta llegó en cuestión de horas. No era del almirante Chen, sino de un capitán llamado Rodríguez. Puedes destruir nuestras naves, pero no puedes destruir nuestro propósito. Venimos por nuestros hijos, nada más. Asuntos. Ese mensaje se transmitió en todos los canales de comunicación humana y se convirtió en un grito de guerra que resonó en el espacio humano. Los padres dejaron sus trabajos, los estudiantes abandonaron sus estudios. Los abuelos que nunca habían tenido armas practicaron con rifles en sus patios traseros. La primera gran batalla tuvo lugar en el mundo fortaleza de Cathmore. Se suponía que el planeta sería imposible de atacar. Tenía escudos defensivos que podían detener flotas enteras. Sus estaciones orbitales tenían suficiente potencia de fuego para destruir una docena de sistemas estelares. La fuerza principal del almirante Chen llegó a Cathmore con 400 naves humanas. Contra ellos esperaban los Krilianos, la tercera flota de defensa del imperio, una de 200 naves con armas superiores, mejor blindados y tripulaciones más experimentadas. El comandante Zixith, ahora al mando de uno de los escuadrones de defensa, observaban la aproximación humana en sus pantallas tácticas. Había pasado días pensando en Emma y los otros niños. Sus rostros lo atormentaban en sueños. Señor, los humanos no siguen los patrones de ataque estándar, informó su oficial de armas. Zixith estudió la pantalla. El humano. Los barcos se dirigían directamente a las líneas defensivas, sin maniobras sofisticadas, sin intentos de encontrar puntos débiles en los escudos. Simplemente volaban directamente hacia las zonas más fuertemente defendidas. Posiciones. «Se van a matar», murmuró su segundo oficial.
La batalla comenzó cuando el humano, la flota, entró en el alcance de las armas. La fuerza de defensa kriliana abrió fuego con todo lo que tenía. Las naves humanas comenzaron a explotar bajo el bombardeo masivo, pero los barcos supervivientes siguieron avanzando. Lo que sucedió después desafió todos los principios de la ciencia militar que Zixith había aprendido en sus 30 años de servicio. Cuando las naves humanas sufrieron daños, sin posibilidad de reparación, sus tripulaciones los estrellarían contra naves de Krillin antes de que fallaran los motores. Cuando los soldados humanos, las armas se quedaron sin municiones, utilizaron herramientas manuales y explosivos improvisados. El capitán mercante humano llamado Phillips voló su carguero dañado directamente hacia el generador de escudos de la estación de defensa. Alpha. La explosión destruyó tanto su nave como las defensas principales de la estación. La última transmisión de Phillips se escuchó en el campo de batalla. Por Emma y los demás, por todos los niños, el comandante Zixith observó cómo sus fuerzas eran abrumadas por un enemigo que parecía ignorar el concepto de autoconservación. Los soldados humanos cargarían a través del fuego de las armas para alcanzar posiciones donde pensaban que podrían retener a niños. Las naves humanas se sacrificarían para abrir paso a otras naves. No luchan como soldados, observó su oficial táctico. Luchan como padres, Zixith. Terminó en silencio. La frase se extendió por las redes de comunicación extraterrestres. Los seres humanos no estaban luchando por territorio, recursos o poder político. Luchaban con la furia desesperada de padres que protegen sus crías. El mundo fortaleza de Cathmore cayó en 18 horas, no porque los humanos tenían armas superiores o mejores tácticas, pero simplemente no dejaban de venir. Cada vez que las fuerzas krilianas creían haber ganado y aparecerían más naves humanas, las naves dañadas se mantuvieron unidas por emergencia. Reparaciones, naves civiles cargadas de voluntarios que nunca habían estado en combate. Cuando los escudos planetarios finalmente fracasaron, las fuerzas terrestres humanas desembarcaron con una sola misión: registrar cada edificio, cada instalación, cada posible lugar donde podrían estar retenidos los niños. No se detuvieron para asegurar posiciones estratégicas o capturar objetivos importantes. Simplemente buscaban niños que necesitaban ayuda. La escena que estalló. El comandante Six estaba completamente desconcertado cuando vio a un soldado humano llamado Jackson continuar luchando incluso después de ser gravemente herido. Jackson se arrastró entre el fuego enemigo para llegar a un edificio que podría contener niños, cuando otros, los humanos, intentaron ayudarlo, pero él les hizo señas para que siguieran adelante. Primero encuentren a los niños, dijo Jackson, por la radio. Cuídame luego. Jackson murió antes de que pudiera recibir ayuda médica. Alcanzarlo, pero sus últimas palabras fueron grabadas y transmitidas a través del espacio humano. Dile a mi hija que hice esto por dile que papá la ama. Al final de la primera semana de pelea, 17. Los mundos alienígenas habían caído ante las fuerzas humanas, no por una estrategia superior ni tecnología avanzada, sino por la simple negativa a rendirse. Las tripulaciones humanas lucharon con naves destrozadas. Los soldados humanos avanzó a pesar de las adversidades. Civiles humanos se convirtieron en guerreros de la noche a la mañana. A través de los extraterrestres comenzaron a comprender que se enfrentaban a algo que nunca antes habían experimentado. Esto no era una guerra normal con objetivos y reglas normales. Esto fue lo que sucedió cuando una especie entera decidió que las cosas eran más importantes que la supervivencia misma. El presidente del Consejo, Vorthon, celebró una sesión de emergencia con los supervivientes, comandantes militares extraterrestres. Los informes que le trajeron pintaron un panorama aterrador de la determinación humana. No negocian, informó el almirante Claxton de la flota de Hegemony. No se retiran cuando son superados en número. No se rinden al ser derrotados. Simplemente siguen luchando. ¿Qué quieren? Vorthon exigió la devolución de sus hijos. La respuesta fue simple: nada más y nada menos. Vorthon miró a las exhibiciones tácticas que mostraban flotas humanas avanzando por la galaxia.
Detrás de cada flota había más naves, más voluntarios, más padres que habían decidido que 37 hijos merecían cualquier sacrificio. Por primera vez en sus 1000 años vida, el presidente del Consejo comenzó a temer que los extraterrestres pudieran haber cometido un error que no pudieran solucionar. Marcus Webb tenía 16 años y llevaba 3 meses en el Centro de Investigación Extraterrestre. Era el mayor de los 37 niños humanos, lo que lo convirtió en su líder no oficial. Mientras los extraterrestres los estudiaban como animales de laboratorio, Marcus estudió a los extraterrestres de inmediato. Observó a los guardias, memorizó sus horarios, aprendió cuáles eran crueles y cuáles parecían incómodos con sus trabajos. Lo más importante, descubrió el diseño de la instalación y encontraron debilidades en su seguridad. Los niños más pequeños acudían a él en busca de consuelo y protección. Emma, la niña de 7 años que había hablado primero con el comandante Zixith, se quedó. Estaba cerca de Marcus siempre que podía. Le recordaba a su hermana pequeña en New Haven. «Marcus», susurró Emma. Miró a los otros niños que lo observaban. Tenían entre 5 y 15 años. Algunos habían dejado de preguntar por su hogar. Otros lloraban en silencio por la noche. Todos necesitaban esperanza. «Sí», dijo con firmeza. «Vienen, te lo prometo». No sabía si era cierto, pero creía que tenía que serlo. Los padres no abandonaban a sus hijos. Esa era la regla más básica del ser humano. Los niños habían sido trasladados varias veces desde su captura. Marcus intentó seguirles la pista, pero las naves y estaciones alienígenas parecían similar. Lo que sí sabía era que su ubicación actual era una especie de centro de investigación integrado en un asteroide. La gravedad era baja, lo que facilitaba el desplazamiento, pero también le hacía sentir mal. El Dr. Veltar era el jefe investigador a cargo del estudio de los humanos. Era un ser alto, parecido a un insecto, con ojos compuestos y chasquidos, que los traductores convirtieron al lenguaje científico. El tema 23 muestra un mayor comportamiento de liderazgo. La doctora Veltar lo observó durante uno de sus exámenes de Marcus. Esto confirma nuestra hipótesis sobre la estructura de la manada humana. «No somos una manada», respondió Marcus. «Somos una familia». La doctora Veltar, el traductor, zumbó un momento antes de responder. «Se requiere aclaración. El análisis genético muestra que no tienes parentesco con los demás sujetos». Marcus pensó en cómo explicarle algo que le parece tan obvio. La familia no se trata solo de genética. Nos encargamos de entre sí porque eso es lo que hacen los humanos. Interesante. El Dr. Veltar tomó notas. En su tableta electrónica, este comportamiento protector se extiende a los jóvenes no emparentados, más inusual entre especie inteligente. Esa noche, Marcus tomó su decisión. El sistema de ventilación de la instalación tenía paneles de acceso que fueron construidos para trabajadores extraterrestres, pero la baja gravedad significaba que podría moverse por espacios que normalmente serían demasiado pequeños. Había estado planeando esto durante semanas. «Necesito niños mayores que me ayuden», le dijo al grupo en voz baja. «Nos vamos de aquí». Sarah Kim, de 14 años, negó con la cabeza. «Marcus, nos atraparán y luego nos castigará peor». «Tal vez», asintió Marcus, «pero he estado escuchando a los guardias hablar. Allá afuera se libra una pelea. Naves humanas atacan posiciones alienígenas por toda la galaxia». Los niños se miraron entre sí. Con esperanza y miedo, Emma se acercó a Marcus. «Sí», Marcus dijo con total seguridad, «y cuando lleguen aquí estarán muy enojados. Tenemos que estar preparados para...». El plan de escape era simple, pero peligroso. Marcus se arrastraría por el sistema de ventilación para llegar a la sala de control. La seguridad de la instalación fue diseñada para mantener a la gente fuera, no para mantener a los prisioneros dentro. Si él podía acceder a la computadora principal y desbloquear todas las puertas de las celdas a la vez, preguntó Tommy, un niño de 10 años que apenas había hablado desde su captura. «Entonces inténtalo de nuevo con otra persona», respondió Marcus. «No, rendirse para siempre». Esa noche, cuando las instalaciones funcionaban con el mínimo personal, Marcus comenzó su intento de escape. Los conductos de ventilación eran oscuros y estrechos, pero había memorizado el camino.
Detrás de él, podía escuchar a los otros niños susurrando palabras de aliento. La sala de control estaba vacía excepto por un guardia que estaba viendo videos de entretenimiento en su dispositivo personal. Marcus esperó hasta que el guardia se fue. Su descanso, luego se dejó caer desde el panel de acceso del techo. La computadora alienígena. Los sistemas eran más complejos que cualquier cosa que Marcus hubiera visto jamás, pero los principios eran similares a la tecnología humana. Buscó cualquier cosa que controlara las puertas de las celdas. Tras 10 minutos de trabajo minucioso, encontró la seguridad. Protocolos. El sonido de pasos en el pasillo lo animó a apresurarse. Accionó la puerta, que se abrió justo cuando el guardia regresó. El grito de sorpresa de los extraterrestres resonó por las instalaciones mientras la puerta de la celda del área de detención se abrió de inmediato. Gritó Marcus por las alarmas del centro. Los niños salieron corriendo de sus celdas, siguiendo las rutas de escape que les había mostrado. Los niños mayores ayudaron a los más pequeños navegar por los confusos pasillos, pero la instalación estaba construida como un laberinto y los guardias alienígenas se estaban movilizando rápidamente. Marcus se dio cuenta de que nunca llegarían a las cápsulas de escape antes de ser recapturados. Necesitaban un lugar para esconderse y defenderse. «Por aquí», gritó, guiando al grupo hacia el refugio de emergencia de la instalación. Fue diseñado para proteger al personal durante los impactos de asteroides, lo que significaba que tenía muros gruesos y su propio sistema de soporte vital. El comandante Zixith llegó al centro de investigación, instalaciones justo cuando los niños humanos se atrincheraron en el refugio de emergencia. Había estado monitoreando las comunicaciones de la instalación y sabía del intento de fuga. Una parte de él estaba impresionada por el ingenio del humano y coraje. Preguntó el doctor. «Este es un centro de investigación, no una instalación militar. Estoy aquí para investigar informes de maltrato a prisioneros», respondió Six. No era del todo cierto, pero le daba autoridad. Intervenir. El enfrentamiento duró 6 horas. Los niños se habían encerrado en el refugio y se negaron a... «Salgan». La doctora Veltar quería usar gas sedante para obligarlos a salir, pero Zixith se lo impidió. «Quiero hablar con su líder», anunció a través del sistema de comunicación del refugio. «Puedes...» «Habla con todos nosotros», dijo la voz de Marcus. «No tenemos reyes ni gobernantes, tomamos decisiones juntos». A Zixith le pareció fascinante. Incluso en medio de una crisis, los niños humanos mantenían sus principios democráticos. «Queremos ir a casa», respondió Marcus. «Queremos que nuestras familias, queremos que dejen de ser tratados como animales. Los adultos de su especie están actualmente atacando múltiples mundos para rescatarte», dijo Zixith. «Están luchando contra todo pronóstico». Hubo silencio en el refugio durante varios minutos. Entonces Marcus volvió a hablar y su voz era diferente, más fuerte. «Bien, eso es exactamente lo que deberían estar haciendo. No te sorprende». El comandante Zixith Marcus dijo, «Nos has estudiado durante meses, pero no nos entienden en absoluto. No somos solo criaturas individuales que intentan sobrevivir. Somos parte de algo más grande. Cuando lastimas a niños humanos, lastimas a todos los humanos en todas partes. Explica este concepto». Marcus se quedó callado un momento. «¿Tienes hijos, comandante?» «Tengo descendencia». «Sí. Si alguien se llevara a sus hijos y los pusiera enjaulados, ¿qué harías?» Zix pensó en sus 2 crías en su mundo natal. Haría lo que fuera. Era necesario recuperarlos. Ahora imagina que cada adulto de tu especie sintiera lo mismo por cada niño de tu especie. No solo su propia descendencia, sino todos los niños. Es decir, lo que significa ser humano. Las palabras impactaron a Zixith como un golpe físico. Empezó a comprender la magnitud de lo que la galaxia había terminado. No solo habían tomado a 37 sujetos de investigación, habían atacado el futuro de la humanidad misma. «Tu gente se destruirá a sí misma luchando por rescatarte», dijo. Quizás, Marcus de acuerdo. «Pero nunca dejarán de intentarlo porque somos su futuro comandante y humanos. Nunca abandonaron su futuro.
A través de las comunicaciones externas de la instalación llegaban informes de flotas humanas que rompen las líneas defensivas alienígenas. Victorias imposibles, ganado por pura determinación, buques civiles luchando junto a buques militares, padres y abuelos y adolescentes, todos unidos por un mismo propósito. El doctor A.R. se acercó Sixth, nervioso. Comandante, necesitamos trasladar a los sujetos a un lugar más seguro antes de que... Llegan fuerzas humanas. Zixit observó las instalaciones de investigación que lo rodeaban, las jaulas, el examen, tablas, los archivos llenos de notas sobre patrones de comportamiento humano. Por primera vez tiempo lo vio todo con ojos humanos. Esto no era un centro de investigación, esto era un lugar donde torturaban a niños en nombre de la ciencia. No, dijo en voz baja, comandante, estamos, sin moverlos a ninguna parte. Zixit abrió su dispositivo de comunicación y comenzó a redactar un mensaje para el almirante. La flota de Chen. Los devolveremos a sus familias, a todos, de inmediato. Pero... El proyecto de investigación, Zixit se giró para encarar al Dr. Veltar. Sus escamas se habían movido, al color rojo intenso de la rabia apenas controlada. No hay ningún proyecto de investigación, solo hay niños que quiero ir a casa. En el refugio de emergencia, Marcus escuchó el cambio en las voces de los extraterrestres por la comunicación. Sistema. Algo había cambiado. Alguien finalmente lo había entendido. Emma, dijo, a la niña que estaba a su lado, creo que viene ayuda. La guerra no terminó con una gran batalla, sino con un simple mensaje transmitido por toda la galaxia en todas las frecuencias de comunicación. Provenía del comandante Zixit, transmitido desde el centro de investigación donde se encontraban los niños humanos. Les habla el comandante Zixit de los Krillianos. Flota imperial a todas las fuerzas humanas. Tengo 37 niños humanos sanos y salvos, listos para regresar de inmediato con sus familias. Proporcione las coordenadas para la transferencia. La almirante Sarah Chen recibió el mensaje. Mientras su flota se preparaba para asaltar otra fortaleza alienígena, tuvo que leerlo 3 veces antes de creerlo. Fue real. Señora, dijo su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo confirmación de múltiples fuentes. El comandante extraterrestre solicita un salvoconducto para entregar a los niños. Sarah cerró los ojos y respiró hondo. Después de semanas de lucha, tras perder tantas naves y valientes voluntarios, podría haber terminado. Envíale nuestras coordenadas, ordenó, y díselo. La reunión tuvo lugar en un espacio neutral con representantes de toda la galaxia observando. La nave de Zixit se acercó lentamente a la flota humana, transmitiendo mensajes continuos de intenciones pacíficas. Sarah lo recibió en el muelle de atraque de su buque insignia, rodeada de personal médico y psicólogos infantiles que se había ofrecido como voluntaria para la misión de rescate. Cuando se abrieron las puertas de la nave alienígena, vio a 37 niños humanos saliendo bajo su propio poder. Emma, la niña de 7 años que había hablado por primera vez con Zixit meses atrás, corrió directamente hacia Sarah y la abrazó. ¿Sus piernas?, preguntó. Sí, cariño, respondió Sarah, arrodillándose al nivel de Emma. Lo estoy, y ahora también te ayudaré a regresar con tu mamá. Marcus Webb, todavía actuando como líder del grupo, incluso en libertad, dio un paso al frente para dirigirse formalmente a Sarah. Almirante Chen, todos estamos presentes y contabilizados. Nadie se quedó atrás. Sarah miró al adolescente con respeto. Había leído informes sobre cómo había organizado el intento de fuga y mantuviste a los niños más pequeños a salvo. Lo hiciste bien, hijo. Tus padres van a estar muy orgullosos. El comandante Zixit se acercó con cuidado. La mayoría del personal humano estaba armado y la tensión seguía siendo alta. Después de semanas de guerra, Sarah había dado su palabra de que tendrían un paso seguro. Almirante Chen dijo a través de su traductor, Debo, disculpen, por mi especie, por el consejo, por todos nosotros, no lo entendimos. Preguntó Sarah. Sixth miró a los niños que estaban siendo
Examinado por personal médico y reunido con familiares mediante videollamadas, no comprendimos que ven a los niños de forma diferente a como los vemos nosotros. Para la mayoría de las especies, las crías son extensiones de nosotros mismos, continuaciones genéticas. Pero para los humanos, los niños son algo completamente diferente. Son nuestra esperanza, dijo Marcus, hablando para su grupo. Son la razón por la que construimos mundos mejores y tratamos de ser mejores personas. Las implicaciones de esta revelación se extendieron por la galaxia más rápido que cualquier avance militar. La guerra no había sido sobre territorio, recursos o poder político. Se trataba de una diferencia fundamental en cómo las especies vieron su propio futuro. En cuestión de días, los mundos alienígenas que se habían resistido a las fuerzas humanas durante semanas comenzaron a rendirse sin luchar. No porque temieran a las armas humanas, sino porque finalmente comprendieron contra qué luchaban. El Consejo de Hegemony, que representa a 15 importantes organizaciones extraterrestres, las civilizaciones solicitaron un alto el fuego de emergencia. Su mensaje a la humanidad fue: sin precedentes en la historia galáctica, nos rendimos incondicionalmente y solicitamos misericordia. A Sara esto le pareció casi tan impactante como el secuestro original. Se están entregando a nosotros, no a nuestros militares, explicó la doctora Elizabeth Park, quien se había convertido en la embajadora humana no oficial durante el crisis. Se están rindiendo a nuestra autoridad moral. Se han dado cuenta de que una especie dispuesta a sacrificarlo todo por el bienestar de sus hijos no puede ser conquistada mediante la tradición. Significa: la ceremonia formal del fin de la guerra tuvo lugar en el mundo neutral de Harmony. Estación. Asistieron representantes de todas las civilizaciones galácticas, incluidas las especies que nunca antes había reconocido la existencia humana. El presidente del Consejo, Voron, el antiguo líder que había desestimado las preocupaciones humanas apenas unas semanas antes, se presentó ante la asamblea para pronunciar un discurso que transformaría la civilización galáctica. Hemos aprendido, comenzó, que el poder no siempre se mide en barcos, armas o tecnología. Nos hemos topado con una especie que posee algo que habíamos olvidado que era posible. Señaló a la delegación humana, donde los niños rescatados se sentaron con sus familias en la primera fila. Estos humanos no lucharon por conquistar ni venganza, lucharon por amor, y el amor, hemos descubierto, es lo más fuerza peligrosa en el universo. El tratado que puso fin a la guerra estableció el protectorado Terran, otorgando: la humanidad tiene un estatus especial en los asuntos galácticos. Pero el verdadero cambio fue más profundo que cualquier acuerdo político. Las escuelas comenzaron a impartir cursos sobre las estructuras familiares humanas y las prácticas de crianza de los hijos. Especies que habían trataban a sus hijos como propiedad y comenzaron a cuestionar sus propias suposiciones culturales. El concepto de los niños como la esperanza encarnada se propagó por la civilización galáctica como un virus. Comandante Six se convirtió en el primer embajador extraterrestre ante la humanidad. Su informe a la comunidad galáctica se convirtió en lectura obligatoria y escuelas diplomáticas en toda la galaxia. Los humanos no son como nosotros. Cuando se sienten amenazados, calculamos probabilidades, medimos recursos, consideramos alternativas. Cuando los niños se ven amenazados, los humanos se convierten en una fuerza de la naturaleza. No negocian, no transigen, simplemente actúan con la absoluta convicción de que su causa es justa. Los propios niños se adaptaron a su nueva fama con la típica resiliencia humana. Emma se convirtió en la portavoz no oficial del grupo, apareciendo en funciones diplomáticas y encantando a dignatarios extranjeros con sus inocentes preguntas sobre su apariencia y cultura. A Marcus Webb se le ofreció admisión a la Academia Galáctica, la más prestigiosa, institución educativa en el espacio conocido. Su ensayo de admisión fue simple. Aprendí que cuando los humanos trabajan juntos para proteger lo que aman, nada en el universo puede detenernos, pero el cambio más significativo no fue político ni diplomático. Era personal.
En toda la galaxia, los padres extraterrestres comenzaron a mirar a sus propios hijos de manera diferente. Empezaron a plantearse preguntas que nunca antes se les habían ocurrido. ¿Qué pasaría si los niños no fueran simplemente extensiones genéricas, sino individuos merecedores de protección y amor? Sarah Chen se retiró del servicio militar activo 6 meses después del final de la guerra. Le habían ofrecido un ascenso a Almirante Suprema de todas las fuerzas humanas, pero en cambio eligió regresar a la Tierra y pasar tiempo con sus propios hijos. Durante la ceremonia de retiro, se le pidió que brindara consejos a los oficiales jóvenes que podrían enfrentar crisis similares en el futuro. Recuerda, ella dijo que hay cosas que valen cualquier sacrificio. Y recuerda, que cuando luchas por esas cosas, nunca te superan en número. Luchas junto a cada ser humano que alguna vez amó a un niño, y eso te convierte en parte de la fuerza más poderosa del universo. La galaxia ahora es un lugar diferente. Se establecieron colonias humanas en mundos donde los niños jugaban seguros bajo la protección de guardias alienígenas que habían aprendido a valorar la inocencia. Las familias interespecies se formaron a medida que las diferentes razas lo descubrieron. Compartían el mismo deseo básico de criar y proteger a sus crías. El comandante Zixith, ahora embajador Zixith, tenía una foto de Emma en su escritorio. Ella lo había dibujado para él durante el intercambio de prisioneros, mostrando figuras de extraterrestres y humanos tomados de la mano bajo un sol sonriente. Preguntó un dignatario visitante que estaba estudiando la cultura humana. Zixith miró el sencillo dibujo y recordó el momento en que todo había cambiado. Significa que algunas cosas son más importantes que ser poderoso, y me recuerda que todos somos responsables de proteger la esperanza sin importar de qué especie provenga. La guerra, que comenzó con 37 niños en jaulas, había terminado con una galaxia entera aprendiendo a ver a través de ojos humanos. Los niños ya no eran solo descendientes, material genético o sujetos de investigación. Eran el futuro mismo, merecedores de protección y amor de todos, no solo de sus padres biológicos. Y la humanidad les había enseñado al universo que cuando amenazas el futuro de alguien, es mejor estar preparado para las consecuencias.